Buenos días, hoy es la sesión 2 del módulo de pensamiento filosófico y también es la última. Les había, los había invitado a que dejaran sus preguntas, pero no dejaron preguntas en la publicación de la clase anterior. Tampoco me hicieron llegar ninguna a mi correo. Entonces asumo que algunos quizá tengan el contenido muy claro y otros están todavía revisando el video de la primera sesión. De cualquier manera, podrán en la publicación de este video preguntar, compartir sus comentarios y bueno, se los contestaré de manera personal ahí mismo en la publicación, salvo que sean muchas dudas y entonces sí se requerirá una nueva grabación. Pues bien, ya entrando en materia, la tercera unidad se llama Progreso, Ciencia y Revolución. Y si recuerdan, en la anterior sesión habíamos quedado en el movimiento de los enciclopedistas franceses que influyeron en la conformación de la Ilustración y a su vez en los movimientos políticos revolucionarios de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, sobre todo en la Revolución Francesa, que se dirigió contra las monarquías absolutistas. Pues bien, el idealismo alemán de alguna manera es heredero de ese pensamiento y la guía nos va a insistir mucho sobre el filósofo Hegel, aunque habría que decir que no fue el único, sino que el idealismo alemán compone a otra serie de filósofos, tales como Fichte y Schelling, pero vamos a ver rasgos generales de la filosofía de Hegel. Pues bien, él nació en el 1770, muere en 1831 y es quizá el filósofo más importante del siglo XIX, por lo menos de la primera mitad, eh, porque si ustedes recuerdan, cuando habíamos visto el conflicto entre el pensamiento acerca de la realidad tanto en Heráclito como en Parménides, les había comentado que el pensamiento de Heráclito, que insistía mucho en la cuestión del movimiento y se oponía a esta idea de que todo es eterno e inmutable, sino que más bien piensa en términos procesuales, se había dicho que había algunos filósofos que posteriormente recuperarían esas nociones acerca del movimiento y el proceso. Hegel es uno de ellos, sin lugar a dudas. Hegel es un filósofo que pretendió abarcar, reflexionar en torno a todas las dimensiones que constituyen al ser humano: la política, la ciencia, la historia, la estética, ciencias naturales, epistemología, es decir, todos estos campos fueron reflexionados por Hegel. Y esto tiene que ver con la idea de la explicación totalizante de la realidad. Para Hegel, la realidad se puede pensar como una totalidad en la cual todos los elementos están interrelacionados. Esto quiere decir que en la medida en la que uno va avanzando en la reflexión, uno tiene que ir agregando más elementos que complejicen, por decirlo de alguna manera, el fenómeno que se quiere estudiar. Un ejemplo concreto les doy. Les había dicho que con la Ilustración se va a acentuar esta separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? O mejor dicho, entre la religión y la política. Y que se va a sostener esta idea de la secularización, ¿no? Pero también les había comentado que en el caso de la antigüedad esto no era así, que en la antigüedad no es posible separar religión de la política, ¿no? Que están sumamente relacionadas. Podríamos decir desde una perspectiva de la totalidad con Hegel que incluso en la modernidad esto es así. La política no puede ser separada de la religión, ni de la economía, ni de la estética, ni de la producción de conocimiento, ni de todas esas dimensiones que constituyen al ser humano.
sino tienen que analizarse en su conjunto. Esta idea de hecho la van a heredar sobre todo las escuelas marxistas de pensamiento, justo porque no se puede entender, ellos van a decir la economía separada de la política, ¿no? La historia separada de la política, no se puede. Bien, desde esta perspectiva, Hegel va a hablar de que el ser humano, la historia del ser humano, consiste en el despliegue paulatino de la razón, de la conciencia. Es decir, va a sostener que en la medida en la que va atravesando distintos procesos el ser humano va a ir adquiriendo autoconciencia. Piensen en el caso de un bebé. O sea, un bebé, cuando llega, cuando nace, pues no tiene conciencia de sí, no se reconoce todavía, se ve en un espejo y no sabe bien quién es el que está enfrente, sus manitas a veces piensa que, o bueno, es lo que dice, ¿no? Que no reconoce que son suyas. Y poco a poco va adquiriendo conciencia de ello. Va creciendo, pasa por la adolescencia, empieza a adquirir mayor conciencia, mayor libertad, mayor autonomía, hasta que llega el punto en el que podemos decir que ya es un sujeto autoconsciente que entiende, comprende las intenciones, las consecuencias de sus actos, ¿no? Y digamos, en términos formales sería la mayoría de edad, ¿no? Algo similar es lo que él comprende en la sociedad. La sociedad poco a poco fue comprendiéndose a sí misma, comprendiendo su entorno, y por eso él nos habla de este proceso de devenir. Todo está cambiando y en la medida en la que va cambiando se va adquiriendo mayor autoconciencia el ser humano. Esto tiene que ver con la idea de la dialéctica, que más que un método, porque algunos piensan que en Hegel o en Marx la dialéctica sería un método, más bien es una forma de concebir la realidad, justo para dar cuenta tanto de esta dimensión totalizante de la realidad como también de su dimensión procesual. ¿Por qué? Porque para Hegel la dialéctica consiste en que hay un momento, digamos, con lenguaje que no es de Hegel, pero sirve para ilustrarlo, va a haber una tesis, después va a haber una antítesis, algo que se le va a oponer, y de esa contradicción va a surgir algo nuevo. Podríamos pensar de una manera muy chata, muy reduccionista, pero para que se entienda el ejemplo, en el caso de Comte, que ahorita lo vamos a ver, que él va a hablar de 3 estadios: el estadio de la religión, el estadio metafísico y después el estado científico, ¿no? Justo el primero sería la tesis, la religión; el segundo la metafísica, que se lo opone, y daría lugar a uno tercero, ¿no? Obviamente en esta transición de religión y mito de la metafísica y de la religión, estaría esta idea un poco de la transición del mito al logos que habíamos visto con los griegos. Pues bien, esta comprensión acerca de la realidad en la que todo está en cambio, todo está interrelacionado, lo que le va a permitir a Hegel es hablar no en términos progresivos, es decir, de una línea que va siempre hacia mejor. Que esa idea, por ejemplo, si estaba en el caso de los enciclopedistas, ellos concebían la historia como un proceso de menos a más, aunque hay algunas excepciones. Pero en general consideraban que en la medida en la que hubiera mayor desarrollo científico, se impulsara la industrialización, el ser humano iba a alcanzar su libertad. En el caso de Hegel, ese proceso, por la cuestión de la contradicción que uno puede ubicar en la historia, no es así. A veces hay retrocesos, hay veces hay especies de estancamientos, pero digamos la historia lo que sí estaría nutriendo es esta autoconciencia
que para Hegel alcanza su punto máximo en el Estado y en la religión. Es decir, cuando el ser humano se da cuenta que está interrelacionado con su entorno y con los demás seres humanos, pues entiende que tiene que vivir en sociedad, tiene que vivir en Estado. ¿Por qué? Porque solo en el Estado va a poder desplegar por completo su libertad, ¿no? Piénsenlo de alguna manera, que si ustedes se fueran a vivir al monte, pues quizá muchas cosas no podrían hacer, porque no pueden hacer todo por cuenta propia y además porque no podrían acceder a recursos que están en otro lado, ¿no? Que además es una abstracción en el sentido de que ustedes ya vienen influidos por todas esas relaciones sociales que los formaron y que los hace ser las personas que son ahorita, ¿no? Y en el caso de la religión también a Hegel le va a interesar mucho este vínculo que uno puede encontrar en las religiones. No es una comprensión acerca de si es ateo o es creyente. No es ese sentido que le da a la religión, sino más bien las relaciones en el sentido latino de religación, religación, que se establece con los demás seres humanos. Es lo que le va a interesar a Hegel y que ahí para él se va a desplegar esta libertad que habíamos visto que era una de las consignas de la Revolución Francesa y también de los enciclopedistas. Aquí tenemos la portada que editó el Fondo de Cultura Económica de uno de sus libros más importantes, ¿no? La Fenomenología del Espíritu, donde justo da cuenta de este proceso de despliegue de la conciencia en la historia. Pasemos ahora a otra escuela filosófica que sería el positivismo. El positivismo es francés. Retomó ideas del empirismo, reivindicó la libertad, que habíamos visto que los enciclopedistas sostenían esta idea, y enfatizó la importancia de la ciencia y el progreso. Para el positivismo, que de hecho podríamos decir de alguna manera que es la ideología o el pensamiento que perdura hasta el día de hoy, tiene que ver con que la ciencia es la que nos va a garantizar el avance, la liberación, la libertad, que todos los problemas que sufre el ser humano se van a solucionar y que justo ese es el contenido de la idea de progreso, ¿no? Vamos hacia mejor, poco a poco. Piénsenlo de alguna manera también cuando se hacen estas comparaciones entre los países del centro, los primermundistas, y los países de la periferia, ¿no? Los denominados tercermundistas, ¿no? Los que sostienen este discurso progresista dicen, bueno, es que al final hay una derrama económica de los países ricos a los pobres y en algún punto ellos podrán alcanzar, ¿no? Van hacia el mismo camino que los países ricos. O cuando nos asombramos con los grandes avances tecnológicos, decimos ya se va a acabar el problema del hambre, ¿no? Dicen, y bueno, así se viene pensando desde hace 2 siglos y no se acaba el problema del hambre y la pobreza. Estas ideas son las que va a reivindicar el positivismo y por eso dirigió su crítica contra la metafísica. El pensamiento metafísico para el positivismo no sería un pensamiento viable porque no corresponde a la realidad, no hay manera de comprobarlo, son meras especulaciones, mera abstracción, pero no hay evidencia. Si recordamos que habíamos visto con Descartes surge el método científico, pues el positivismo diría, bueno, ¿cuál es el método científico de la metafísica? No existe, son meras ideas, especulaciones. Y justo el principal exponente del positivismo va a ser Auguste Comte. Auguste Comte nació en Francia en 1798, murió en 1857. Aquí es Simon. Conoció en 1814 a Saint-Simon, que era uno de estos socialistas utópicos, que señalaba la importancia de la ciencia y la técnica para la reconstrucción de la sociedad. Y justo Comte va a retomar esta idea
de que la ciencia y la técnica son las que permiten el progreso de la sociedad, y después va a plasmar en sus cursos esta visión, que es los cursos que dio de 1824 al 42, que están recopilados en el curso de la filosofía positiva, ¿no? Que es un mamotreto como este abuelo, donde plantea lo que les mencionaba acerca de los tres estadios: el religioso, el metafísico y el científico. Y decía que el ser humano tenía que abandonar todo este pensamiento supersticioso, mágico, que no permitía comprender los fenómenos, y por tanto ir construyendo una ciencia que nos permita avanzar a su vez. Y sostenía que si había una religión que se tenía que reivindicar, era la religión de la humanidad, ¿no? Comprendernos a todos como seres iguales, seres que buscan ser libres y que van a lograr esa libertad a través de la ciencia. Aquí lo tenemos. Obviamente esta visión es progresista, es evolutiva, a diferencia de la de Hegel. Comte sí confía en que todo es menos a más, y en esta comprensión de la realidad él va a considerar que las ciencias requieren una nueva organización de acuerdo a su función de complejidad, ¿no? Va a decir que las matemáticas son las más simples, después la astronomía, la física, la química, la biología, y finalmente la física social, ¿no? La sociología, que de hecho por eso a Comte se le reconoce como uno de los padres de la sociología junto a Marx y Max Weber y Durkheim. Pero lo importante es que para Comte la sociología, digamos, sería la ciencia exacta acerca de la sociedad, valga la redundancia. Y esta visión evolutiva coincide justo con la publicación del origen de las especies, es decir, al final las ideas de la evolución no es que fueran únicamente de Darwin o de Comte, sino eran ideas que estaban en el ambiente y que en el caso de Comte las aplicó a la comprensión de la humanidad, y en el caso de Darwin pues a la cuestión biológica, ¿no? De la adaptación y cómo iban surgiendo nuevas especies, que se publicó en 1859. Obviamente esta obra es importantísima para el desarrollo de la biología, la química, las clasificaciones taxonómicas, y de alguna manera es una transformación importante del pensamiento, porque va a acentuar el deslinde que ya había con la religión, ¿no? Si antes se explicaba el origen del universo y del ser humano a partir del origen, de la creación, del Génesis, que uno encuentra en la Biblia, es decir, una explicación religiosa, ahora vamos a tener una explicación científica, ¿no? Ya no es necesario recurrir a esa explicación religiosa. Y pasamos a la última escuela histórica, perdón, que es la del materialismo histórico. El materialismo histórico, para entenderlo, primero hay que mencionar que surge en el siglo XIX, la segunda mitad sobre todo, y se da en el contexto de la industrialización. Recordemos que desde finales del siglo XVIII hubo un importante crecimiento demográfico en Inglaterra, una transformación de las condiciones de la agricultura y la ganadería, y muchos historiadores coinciden que ese fue como el preámbulo después para la inclusión de nuevas técnicas y nuevos desarrollos científicos en la esfera productiva, que justo darían lugar al surgimiento de la fábrica, ¿no? Y de una forma de producir recursos inaudita e inédita en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, a una velocidad increíble. Bien, tiene que ver con esta idea que de hecho Marx desarrolló, que es la de la subsunción del trabajo en el modo de producción capitalista. ¿Esto qué quiere decir? En su obra más importante, que es El Capital, que tiene su primera edición en 1867 y la segunda en 1873, Marx va a hablar de un proceso que se llama la acumulación original, y de alguna manera
economistas no marxistas coinciden hasta cierto punto en esta idea. Es decir, que gran parte de la riqueza que hubo en Europa después del siglo XVI se produjo gracias a la extracción que hicieron de minerales y recursos de América, ¿no? Del descubrimiento, de la instauración de las colonias, y justo toda esta acumulación de recursos les permitió a Europa despegar, ¿no? Pero también tiene que ver con otro proceso, que es el de que en la medida en la que dejaron de haber gente subordinada a un señor feudal, que al final, aunque estaban subordinados a un señor feudal, tenían sus propias tierras, los campesinos, y se transitó hacia un modelo en el que ahora el campesino ya no tenía los medios de subsistencia, sino que tenía que venderse a sí mismo como trabajador en una fábrica o en una propiedad ajena que ya no fuera suya. En la medida en la que fue desposeído de los medios de producción, dice Marx, de los medios de subsistencia, tuvo que vender su fuerza de trabajo, tuvo que venderse a sí mismo como trabajador, y esto significó una nueva relación social. Justo cuando esta relación social, donde ya el trabajador no posee los medios para producir las cosas, sino que trabaja para alguien que sí los tiene, en este caso el capitalista, cuando esa relación social se vuelve la predominante en el siglo XIX, o incluso ya desde el siglo XVI, según a los historiadores a los que les hagamos caso, podemos decir que ya hay el surgimiento de un capitalismo. Claro, el capitalismo que surge en el XVI está muy ubicado y no abarca a todos los territorios, aunque sí los conecta. Habría que decir que es esta idea de el historiador y sociólogo Immanuel Wallerstein del sistema mundo capitalista, ¿no? Que a diferencia de los enfoques de la globalización, que va a hablar de que la globalización surge en los 80s, 90s, Wallerstein sostiene que todo el globo terráqueo está conectado desde el siglo XVI, ¿no? A través de las distintas rutas económicas y de navegación que se establecieron. Pues bien, volviendo a lo fundamental, esta transformación es la que va a incidir en la creación de dos clases, la clase capitalista y la clase obrera lentamente, ¿no? Que esa sí va a surgir ya hasta el siglo XIX con la industrialización. Pues justo en medio de este contexto es que va a surgir alguien como Marx, que nació en 1818, 1883, que habría que decir que es quizá el filósofo más importante de la edad moderna. Y no tanto digamos, por la calidad o la importancia de sus ideas. Es decir, ahí podemos discutir qué tan bueno es, si estamos de acuerdo o no. Pero lo que es innegable es que influyó en muchísimos movimientos. Desde el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX. Es decir, no habría existido algo como la Guerra Fría, no había existido algo como la Revolución rusa, no habría existido algo como la Comuna de París, no habían existido muchísimos movimientos en América Latina que hasta el día de hoy se reivindican como marxistas. Entendiendo, claro, esa herencia de Marx de una manera muy, muy plural, ¿no? Porque probablemente Marx, de muchos de todos esos que se dicen marxistas, se distanciaría, ¿no? Pero bueno, el hecho es que no está y que muchos se asumen como sus seguidores, y entre esos seguidores uno encuentra diferencias muy, muy amplias. Entonces, por eso es importante Marx en un primer momento. Pero justo adquirió esa importancia por la novedad de sus tesis. Marx va a sostener que el desarrollo del ser humano no puede darse en la abstracción, sino que siempre está vinculado con las necesidades materiales que tienen los seres humanos en cada momento de la historia.
por supuesto, una de esas necesidades es comer, ¿no? Pero además las necesidades no son estáticas, sino que de acuerdo al momento de la sociedad un poco él retoma cosas de Hegel, entonces entiende la realidad como un proceso y como también todo está interrelacionado. Justo en este proceso, cuando va cambiando la sociedad, van cambiando también ciertas necesidades. Por ejemplo, podríamos decir que en el siglo XXI, en la actualidad, tener internet ya es una necesidad. Uno puede decir, no, pues ¿cómo me dices que es una necesidad? Si yo no tengo internet no me voy a morir. O sea, yo solo necesito comer, tomar agua, vestirme y casa, ¿no? Y estoy de acuerdo. Pero podemos decir que el día de hoy, si uno quiere acceder a la educación, si uno quiere acceder a trabajos, uno requiere del internet. Si uno quiere, digamos, estar en sintonía con los hechos que suceden en el mundo, por muy poco interés que haya por leer noticias, al final uno no está desconectado, requiere el internet. Y claro, ¿no? Lo curioso es que hasta el día de hoy hay muchísima gente que no puede acceder al internet. Si no hubiera internet, pues de entrada no podrían ver esta clase, ¿no? Entonces, Marx va a insistir en ese punto. Y él va a insistir también en que los seres humanos están situados en relaciones sociales en las que siempre, o por lo menos hasta el día de hoy, siempre se han posicionado unos como los vencedores, como los dominadores, y otros como los vencidos, los dominados, que es esta idea de la lucha de clases, que si ustedes quieren, digamos, conocerla con mayor detalle, los invito a que lean este texto que es el Manifiesto del Partido Comunista, que es probablemente uno de los 5 o 10 libros o textos más leídos en la historia de la humanidad. Es un texto que se reimprimió muchísimo, no tanto en la época de Marx, pero sí posteriormente, y que, como les comento, influyó en muchísimas ideas. Es un texto que creo que resume muy bien muchas ideas que ya había trabajado Marx y algunas que posteriormente trabajaría en el Capital, por ejemplo. Y también ahí es donde se prefigura esta cuestión de la crítica de la economía política, que de hecho es el subtítulo, ¿no?, del Capital, que tiene que ver con que Marx advierte que los economistas y filósofos, muchos de ellos que de hecho eran economistas, no han logrado captar la esencia del nuevo momento, del nuevo sistema económico, del nuevo modo de producción que emergió en la modernidad, ¿no?, que es el capitalismo. Entonces Marx lo que se propone es hacer un análisis desde la unidad mínima. Él nos va a decir que sería la mercancía hasta el conjunto de las relaciones sociales que instauró el capitalismo, que tienen que ver con la competencia, con la relación asalariada, la relación entre capitalistas, entre los propios trabajadores, la clase obrera, tiene que ver en la circulación de estas mercancías, en el capital financiero, es decir, temas que hasta el día de hoy siguen teniendo su vigencia, ¿no? Claro, se puede discutir si las ideas de Marx siguen siendo al día de hoy vigentes, pero lo que nadie puede discutir es que fue de los primeros en señalar el problema de la desigualdad, que el modo de producción capitalista es un modo de producción que justo genera la pobreza. Es decir, su riqueza está basada en la pobreza. Por eso las ideas de Marx fueron muy importantes y generaron muchos movimientos y mucha crítica contra los poderes que se habían constituido a raíz de la Revolución Francesa, que serían, digamos, una de las revoluciones burguesas, la primera, y que daría pie a todos los demás conflictos. También permitiría en estas ideas pues comprender por qué las potencias
se pelearon en la Primera Guerra Mundial, porque hubo colonizaciones de África en el siglo XIX, ¿no? La búsqueda de nuevos recursos, de nueva mano de obra. También permite explicar hasta el día de hoy problemas ambientales, es decir, si hay una explotación del ser humano, dice Marx, también hay una explotación de la naturaleza, y que hoy la podemos percibir claramente en la destrucción de ecosistemas, los altos índices de CO2. Es decir, como vemos, Marx es un pensador que influyó muchísimo y que insistía en que la transformación del modo de producción capitalista solo podía llegar a través de la revolución. Es decir, de que los desposeídos de los medios de producción, todos los explotados, se hacen contra el capital y que busquen la creación de un nuevo orden político y económico que justo sería el comunismo. Que en realidad no hay que pensar por comunismo, socialismo, lo que aconteció en la Unión Soviética en el siglo XX. Muchos marxistas posterior a la caída del muro de Berlín en 1989, van a insistir en que son cosas distintas. Van a decir que ahí no hubo un comunismo real, sino que incluso hubo un capitalismo de Estado, van a señalar algunos. Y es importante hablar de la idea del comunismo como algo que no fue definido por Marx. O sea, Marx tiene muy pocos momentos de su obra. Por ejemplo, en El Capital dice, bueno, imaginad una asociación de hombres libres y para de contar, ¿no? No desarrolla con precisión qué iba a ser ese comunismo. En otro texto de 1875, que es la crítica al programa de Gotha, va a decir que el comunismo de lo que se trataría es de que cada quien tenga según sus necesidades. Y tiene que ver con esta idea de que, bueno, al final, si alguien tiene una discapacidad o algún padecimiento crónico, pues sus necesidades van a ser distintas y van a requerir mayores cuidados que las necesidades de una persona que no tiene estos padecimientos, ¿no? Si a Marx le importaba esta cuestión, como les he dicho, de la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Y más allá de eso no habló. ¿Por qué? Porque al final lo que a él le interesaba es dar una comprensión de lo que está sucediendo en el presente y de lo cual si no tenemos comprensión no podemos cambiar. Ese fue, digamos, Marx, y por eso es muy muy importante. Y a grandes rasgos, digo, obviamente se podría mencionar más cosas de Hegel, de Kant y del mismo Marx. Aquí está el Capital. Pero bueno, no quiero entrar en detalles que no son necesarios y solo pueden generar confusión, aunque claro, si ustedes hacen algunas preguntas, pues puedo ir a esas cuestiones ya más particulares y tratar de responderlas. Aquí está El Capital, Crítica de la Economía Política, de Karl Marx, primer volumen, libro 1, la producción de Capital. El Capital fueron 3 volúmenes, aunque Marx solo publicó en vida el primero, el segundo y el tercero fueron los borradores que su amigo Engels, que quizá han escuchado de él, Friedrich Engels, publicó, ordenó y publicó posteriormente. Aquí no dice Hamburgo, editorial de Otto Meissner, y 67 como mencionaba. Y bueno, este es la portada del manifiesto del Partido Comunista, ¿no? De 1858. Pues bien, a lo largo de estas 2 sesiones hemos visto las ideas de algunas de las principales corrientes filosóficas. Como les había comentado en algún punto, no es la explicación completa de cada una de ellas, es, digamos, una introducción de la introducción de la introducción, pero lo que traté es de darles los contenidos más importantes que detecté yo en la guía, complementarlo con otras cosas que me parecían importantes y que yo de alguna manera conozco, y bueno, que eso les permita a ustedes tener una mejor comprensión
de la importancia de la filosofía. Como vemos, todas estas ideas de alguna manera están presentes, y sobre todo los problemas, claro, que habíamos dicho, la importancia de los problemas que plantea la filosofía, están presentes en cada una de las disciplinas que se enseñan en la ENA. Es decir, cómo podemos ignorar el problema de la verdad, el problema del conocimiento, en algunas de estas disciplinas. No se puede, es un tema que se tiene que reflexionar, la arqueología tiene que reflexionar, la antropología social, la historia, la lingüística, la etnología, etc. El problema de la política que vemos en Aristóteles, vemos en Marx, el problema de los cambios en Hegel, en Heráclito, el problema de cómo está constituida la realidad también en Parménides, el problema de las ciencias que encontramos en los enciclopedistas, el problema del ser humano, cuál es su lugar en el mundo, si es el centro, si no es el centro, en qué sentido sí, en qué sentido no, el problema de la religión. Si vemos que todos estos problemas que la filosofía planteaba a lo largo de su tradición tienen mucha vigencia, tanto para comprender las discusiones de la academia, pero también como para comprender los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Si no entendiéramos qué aconteció con la Ilustración y la Revolución Francesa, bueno, pues quizá no podríamos tener una gran claridad acerca de las democracias occidentales que existen el día de hoy, o si no comprendiéramos el impacto de las ideas de Marx, no podríamos entender qué fue el siglo XX y por qué incluso el día de hoy es tan denostado un pensador como Marx en ciertos círculos intelectuales y en ciertos círculos, digamos, empresariales, ¿no? Universitarios. No podríamos entender pues también el por qué ciertas personas, por ejemplo, tienen este rechazo hacia el cuerpo, hacia la sexualidad, si no comprendiéramos las ideas de San Agustín y que posteriormente la cristiandad va a desarrollar, o no entenderíamos, por ejemplo, esta división que existe entre protestantismo, iglesia católica, iglesia oriental, sino también hubiéramos comprendido todos estos momentos de la separación en el Imperio Romano, después de la Reforma, es decir, todos estos temas vemos que siguen de alguna u otra manera incidiendo en nuestra propia realidad y por eso hay que pensarlos. La filosofía, como les había dicho al inicio, es una caja de herramientas, es una idea muy bonita de Foucault, de la cual cada uno puede apropiarse de una herramienta o de varias y utilizarlas para explicar ciertos fenómenos y plantearse nuevos problemas. Eso creo que es la función de la filosofía para ustedes, más allá de si estudian alguna de las carreras que tiene la ENA, si después consideran ir por otro lado. Creo que la filosofía siempre puede darles herramientas para comprender su propio presente. Eso sería todo, les agradezco mucho haber seguido estas 2 sesiones. Los invito a formular preguntas, comentarios y espero que les vaya bien, estudien mucho, nos vemos.